La salud en Colombia está en cuidados intensivos. Mientras el gobierno insiste en aprobar una reforma a la salud e implementarla mediante decreto por la puerta de atrás, son varias las voces que señalan que el sistema está en una profunda crisis. Escasez de medicamentos, largas filas para las atenciones, EPS intervenidas, quejas en aumento y un presupuesto que no está alcanzando para financiar los servicios médicos a lo largo y ancho del país. Ante esto, la administración Petro ha dicho que el sistema ya venía en una crisis, que el famoso shu de las EPS era inevitable y que los recursos del sistema han sido saqueados por intereses privados. Eso sin contar la denuncia del supuesto bloqueo de la Comisión Séptima del Senado a la reforma a la salud. Para entender cuál es la dimensión de esta crisis, sus causas, las posibles soluciones a un problema que cada día crece afectando la vida de los pacientes, nos acompaña Augusto Galán, exministro de Salud y director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud. Bienvenidos a Sin Corbata. Exministro y doctor Galán, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gabriel, muchas gracias a ustedes por esta invitación, muy amable, un gusto estar con ustedes. El gusto es todo nuestro y yo quisiera entrar en materia, doctor Galán, para explicarle a la audiencia cuál es el estado de salud del sistema de salud en Colombia. ¿Está en cuidados intensivos? ¿Cuál es esa radiografía que se puede hacer de la salud hoy en nuestro país? Esa pregunta me la hicieron en algún panel, si el sistema de salud estaba en cuidado intensivo. Y la respuesta es sí, está en cuidado intensivo, pero hay que entender bien el origen de por qué el sistema está en cuidado intensivo. Este es un paciente que nació en 1993, por la Ley 100 de 1993. ¿Y nació sano? Nació sano, pero nació con una condición oculta. De hecho, nació bien nutrido. Y entonces las fuentes de recursos eran claras, o han sido claras, para financiar aquello que estaba incluido en el plan de beneficios, en el paquete de beneficios. Pero no fue claro, y esa fue la condición oculta, sobre cómo íbamos a financiar lo que no estaba incluido en el plan de beneficios. Para estar claros, digamos, cuando usted habla de un plan de beneficios, es lo que se conocía como el POS. Y ahora en esa plan época básico se de llamaba salud. con el POS. ¿Y qué es lo que, en términos sencillos, se incluye dentro de este plan básico de salud o dentro del POS, de este paquete de beneficios y qué queda por fuera? ¿Y cuál es la diferencia entre lo que se incluye y lo que no se incluye? Pues en ese momento era muy distinto a como es hoy, porque en ese momento esto estaba naciendo y el plan de beneficios era predominantemente un plan muy amplio para el régimen contributivo, pero para el régimen subsidiado no. Contributivos son los que pagan. Son los que pagan, sus los que aportes. aportamos o somos trabajadores independientes o tenemos un salario. Y subsidiado, pues el que no tiene ni lo uno ni lo otro y es subsidiado con los recursos del Estado y con recursos de solidaridad. Entonces, con esos recursos en una bolsa común, en una bolsa única, se financiaba ese POS, lo que llamábamos el POS. Y lo no POS era aquello que no estaba incluido ahí, en esa lista explícita que se planteaba como el POS. Posteriormente eso cambió por orden de la Corte Constitucional, se igualaron los planes de beneficios y la ley estatutaria modificó hacia un plan de beneficios en salud, no un POS. Entonces nos cambió eso, una reforma importante. Pero más allá del nombre, más allá de decir POS o Plan de Beneficios de Salud, ¿cuál es la diferencia entre el POS y el PBS? Para allá iba. El POS era una lista explícita. Era una lista, esto es lo que está incluido y esto es lo que yo voy a atender. El plan de beneficios es un paquete implícito. Todo está incluido mientras no esté debidamente excluido. O sea, todos procedimientos, intervenciones, medicamentos, dispositivos que ingresen al país o que se presten en el país y sean formulados por un médico están incluidos para ser financiados. ¿Qué está excluido? Hoy, prácticamente nada. Okay. Hoy alrededor del 97% de los procedimientos y de medicamentos y dispositivos que están en el país están en el plan de beneficios. Incluyendo las enfermedades de alto costo.
incluyendo enfermedades de alto costo. Y las enfermedades huérfanas, por ejemplo, que es algo que se discute mucho también. Exactamente. Y lo que no está incluido, en todo caso, ¿el sistema de salud está en la obligación de cubrirlo o cómo? Porque antes estaba el sistema de los recobros. Lo que no estaba en el POS, a través de la acción de tutela, a través de peticiones a la superintendencia, se le autorizaban al paciente, ese costo iba a recobro y el Estado tenía que pagar adicionales. ¿Cómo funciona eso hoy después de la ley estatutaria del 2015? Sí, eso se convirtió en lo que se denomina presupuesto máximo, Okay. que es una figura pues un tanto confusa, que simplemente lo que hace es financiar aquello que no está financiado por la unidad de pago por capitación. Y eso también representa un monto significativo de alrededor de 3 a 4 billones de pesos anuales. Que es ahí donde está la pelea del Ministerio de Salud con el ADRES y con las EPS. Pues Digamos que no se ha pagado esa deuda. Esa es una de las discusiones, pero también cómo lo que llamamos el costo médico, el costo de las atenciones médicas, se ha ido incrementando y la financiación de la unidad de pago por capitación ya es insuficiente para cubrir eso que está supuestamente cubierto por la financiación de la UPC. ¿Y de quién depende que vayan subiendo esos costos? ¿Es un tema de mercado? ¿Lo definen las EPS o hay una tabla? ¿Cómo se definen esos costos que van subiendo para ir calculando ese valor que el Estado le da a las EPS por cada paciente? Ese plan de beneficios lo calcula el gobierno nacional con la información que le entregan las EPS y que entregan el sistema a través de los mismos prestadores que tienen que reportar las atenciones mediante un sistema de información que son los RIPS, los registros de prestaciones de servicios en salud. Eso ha ido construyéndose paulatinamente, pero eso muestra pues una frecuencia de uso en que se utilizan los servicios y sobre eso se hace una serie de cálculos actuariales, temas muy técnicos, en donde se tiene en cuenta también la inflación anual, en donde se tiene en cuenta la frecuencia de uso por parte de los usuarios y de las personas, en donde se tiene en cuenta la ubicación geográfica de las personas, el perfil demográfico de las personas. No es lo mismo el costo de un bebé menor de 1 año o de una persona de mayor de 60 años que de un hombre entre los 18 y los 40 años. Que suele ser sano, que suele cargar menos. Pero entonces, si le entiendo bien, doctor Galán, esto es un modelo que se transformó en el 2015 con la ley estatutaria, en donde se fijan una serie de reglas para determinar los costos por cada paciente y dentro de ese plan básico el Estado va pagando una serie de sumas, salvo lo que no está incluido, que va por presupuestos máximos. Pero haciendo una radiografía de lo que pasa hoy, si ese modelo está así desde el 2015, ¿por qué hoy se dice que el sistema de salud está en cuidados intensivos? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hace que sea diferente hoy la crisis del sistema de salud frente a hace un par de años o en el 2015? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues, digamos, lo de fondo no lo hemos tocado. Y a eso me refería al principio cuando hablaba de esa condición oculta con la que nació el paciente. Esa condición oculta es esencialmente la sostenibilidad del sistema, ¿no? Cómo financiamos aquello y cómo incorporamos la innovación y la nueva tecnología en salud a que realmente genere valor para financiarla y cómo la vamos a financiar. O sea, una de las cosas que ocurrió con este gobierno, a partir de un diagnóstico que en concepto de muchos, y yo me encuentro entre ellos, fue errado, el gobierno nacional traíamos un problema de la oferta de prestación de servicios. La oferta era insuficiente para atender la demanda que había crecido. O sea, nosotros crecimos de 23% de cobertura de población en 1993 a 99%. Cobertura no equivale a calidad, digamos. Pero No, eso es otro discurso. No, claro, pero es un logro social muy grande. Que se llegó a prácticamente todo el país. Porque la seguridad social en Colombia nació en 1947 y en 45 años la cobertura de la seguridad social llegó al 23% de la población. Solo 1 de cada 4 personas antes de 1991 tenían acceso a la salud.
lo que usted dice es que después de la reforma, que puede tener esa falla oculta, se llegó a una cobertura de casi el 100%. Entonces, Correcto, pero entonces eso incrementó sustancialmente la demanda de servicios. Nosotros hacíamos una consulta por ciudadano al año en 1992, sumando los 3 subsistemas que existían: seguridad social, privado y público. De todas las consultas que se hacían, una en promedio por ciudadano al año. Eso era lo que hacíamos. Desde hace varios años venimos haciendo entre 4,5 y 5 consultas por ciudadano al año y somos 18 millones de habitantes más de los que éramos en 1993. O sea, cuando usted habla que hoy en día hay más demanda de lo que el sistema puede garantizar, lo que usted está diciendo es que se necesitan más médicos, más hospitales o no solo. ¿Cómo podría empatarse esa demanda en un sistema, digamos, que subsanara esa falla de sostenibilidad que usted advierte? Ya hay 2 temas centrales. La sostenibilidad está sustentada, a nuestro modo de ver, en 2 pilares que hay que atender. No es simplemente el tema de la suficiencia de la unidad de pago por capitación, es el tema de la sostenibilidad. Hoy es como si una familia tiene un presupuesto de 1.800.000 pesos mensuales y consume 2 millones de pesos mensuales. Siempre va a haber un déficit. Siempre hay un déficit. Esa tarjeta va a aumentar la deuda, digamos. Pero entonces, ahí esa familia tiene que entender si ese exceso de gasto es producto de ineficiencias y de que no está utilizando adecuadamente ese 1.800.000 pesos mensuales, o si necesita adicionalmente unos recursos adicionales. Entonces, en el sistema de salud está ocurriendo lo mismo. Este gobierno pensó que interviniendo a los agentes que gestionan la demanda de la prestación de servicios, que son las EPS. Que son las EPS, iba a solucionar el problema de la oferta de prestación de servicios. Y lo que hizo fue profundizar los problemas de la oferta. Se incrementaron las barreras de acceso y la prestación de los servicios. Esas intervenciones no han servido, han empeorado la situación. Hay más peticiones, quejas y reclamos que antes, hay más tutelas que antes y hay más pacientes que se están quedando sin acceso a medicamentos, a procedimientos e intervenciones. Entonces, ahí, como sociedad, como esa familia, tenemos que manejar más eficientemente los recursos que tenemos, que son insuficientes, pero no son pocos, son significativos. Y en eso, pues, tiene razón. Pero por el otro lado, tenemos que ver cuáles son las necesidades adicionales que vamos a cubrir con la innovación que vaya llegando al país y que sea pertinente, que nos genere valor. O sea, que si nosotros tenemos una nueva tecnología para el tratamiento del cáncer, que es costosa, entendamos cuánto valor nos agrega, ¿no?, por cada peso que invirtamos en calidad de vida de las personas, en bienestar de la población, que deba ser atendido con esos medicamentos. Pero, por ejemplo, aquí, fungiendo de abogado del diablo, si se quiere, la tesis del gobierno es: aquí debería haber una reforma a la salud que se centre fundamentalmente en la prevención, porque usted habla del tratamiento del cáncer, que ya es, digamos, un tratamiento de alto costo y que es, digamos, reactivo. Toda la filosofía del gobierno y de la reforma dice, pues lo que tenemos que hacer es justamente prevenir las enfermedades, detectarlas de manera temprana, porque eso podría abaratar los costos. En eso el gobierno, digamos, tiene razón. La filosofía que está detrás de la reforma en este aspecto, digamos, podría servir para solucionar la crisis. Pues tienen parcialmente la razón, porque digamos que prevención, en primer lugar, prevención de la enfermedad y promoción de la salud se viene haciendo desde hace muchos años. Pero también hay que contextualizar para qué sirve la prevención y la promoción. Y fundamentalmente sirve para el bienestar de la población, para mejorar las condiciones diarias de vida de las personas y mejorar el bienestar, pero no necesariamente para abaratar los costos de un sistema de salud. De hecho, si eso fuese cierto, todos los países más desarrollados hacen prevención y promoción y hacen ese tipo de acciones de atención primaria y demás. Pero lo que uno ve en todos los sistemas de salud es un incremento en el gasto, un incremento en el gasto, un incremento en el gasto en salud. ¿Por qué?
Porque paralelo a eso la población se está envejeciendo. Y ese es un logro social muy importante, porque aquí no estamos condenando con este argumento el hecho de que nos estemos envejeciendo y que eso es terrible. No, todo lo contrario. El envejecimiento de la población es un logro social muy significativo. Porque se está aumentando la expectativa de vida, porque hay mejor atención en salud. Porque los 70 de hoy son los 60 de ayer y los 60 de hoy son los 50 de ayer y la gente tiene más capacidades de vivir una vida con bienestar. Pero a la par de eso, pues se vienen incrementando las condiciones crónicas y las enfermedades crónicas. Entonces vivimos más tiempo, pero también nos enfermamos más. Y de enfermedades crónicas que tienen un costo significativo. Pero doctor Galán, hemos hablado de sostenibilidad, de PBS, del Plan Básico de Salud, de la unidad por capitación, pero la gente que nos está viendo, que hace filas, que no les están entregando los medicamentos, se pregunta si la reforma no ha pasado, si nada ha cambiado, digamos, desde el 2015, ¿por qué hoy, digamos, queda esa sensación de que efectivamente estamos peor de lo que estábamos ayer? Es antipático, digamos, trazar culpabilidades, pero si usted tuviera que, con su experiencia y con su conocimiento, decir, vea, este fue el punto de quiebre, aquí fallamos, la situación de hoy responde obviamente a esa condición oculta que usted está señalando frente al cambio de la población, la sostenibilidad del sistema, pero ¿aquí hay algún culpable del decaimiento del sistema de salud? Y si hay un culpable, ¿cuál fue su culpa? Pues digamos, la palabra culpa no es constructiva. O sea, sí. Buscar culpables no es algo que sea útil. Responsable, digamos. Pero digamos que sí hay interpretaciones distintas y hubo con este gobierno una interpretación distinta que era lo que le mencionaba. O sea, considero que interviniendo a las EPS, que interviniendo el componente de la demanda y de la gestión de la demanda iba a solucionar los problemas de la oferta. Y lo que hizo fue empeorarla. Pero yo creo que otra de las cosas que desafortunadamente se ha dado y que no han servido es esa falta de diálogo y de capacidad democrática de sentarnos a escucharnos y construir colectivamente, construir entre todos y entender que aquí no se trata de que alguien, mejor dicho, no se trata de quién tiene la razón y mucho menos de quién impone su razón. Se trata de que nos escuchemos, de que entendamos las razones del otro y de que construyamos colectivamente el mejor sistema de salud y que permitamos evolucionar adecuadamente el sistema de salud. Y eso no se ha dado. Y en eso sí el gobierno nacional ha fallado en el sentido de que sencillamente no ha querido atender. Ha tenido una visión posiblemente sustentada en razones ideológicas y ha querido imponer su razón. Y a pesar de que muchos en el sector, la mayoría del sector salud, hemos buscado la manera de dialogar con el gobierno, de dialogar con las instancias, de que seamos escuchados, hemos sido oídos, pero no escuchados y mucho menos atendidos. ¿Y por qué cree que se ha dado eso? ¿Porque por razones ideológicas? ¿Porque hay un convencimiento de que, porque detrás de la propuesta del gobierno de pronto hay un interés velado de estatizar nuevamente el sistema de salud? ¿Qué es lo que puede justificar que un gobierno que tiene esta papa caliente en las manos desatienda o desoiga a los expertos y a quienes han trabajado en el sistema, que muchas veces los culpan? Dicen, pues es que los que causaron esta crisis fueron ustedes, nosotros vinimos fue a resolverla. ¿Por qué cree que el gobierno desoye las recomendaciones que hacen expertos y organizaciones como la suya y como muchas otras? Pues yo creo que ahí, digamos, este gobierno no cree en el sector privado y la participación del sector privado en escenarios
de desarrollo de lo social. Pero antes del 91 con el Seguro Social, que la salud estaba a cargo enteramente del Estado, pues usted mismo lo decía, solo 1 de cada 4 colombianos tenía acceso a la salud, no tenían acceso a los mejores medicamentos ni tratamientos. ¿Uno cómo explica que la cura para la enfermedad sea volver a un modelo que ya en Colombia se demostró que no funcionó y que es un sistema fallido? Pues yo he querido entenderlos y pues he tratado de analizar y de desmenuzar el pensamiento de ellos, y yo sí creo que ellos creen en eso. O sea, y eso hay que respetarlo. Y hay razones, hay argumentos, Pues, hay cifras que puedan soportar así la sea mínimamente. evidencia, es decir, la alianza público-privada que el sistema de salud construyó durante los últimos 30 años es un ejemplo de cómo las bondades del sector público y las bondades del sector privado conjugan en un punto en el cual cada uno aporta lo propio y ayuda al desarrollo social del país. Y yo creo que eso era lo que venía ocurriendo en el sistema de salud. Y este gobierno no cree en eso. Piensa que el Estado es el que debe estar presente. Pero eso Y el Estado es el que tiene que tomar las decisiones y dirigirlo. Pero eso me preocupa, digamos, en el sentido de... Porque mucha gente se pregunta lo siguiente, doctor Galán, ¿esto era inevitable? La crisis de la salud, como dijo el presidente en una famosa entrevista, era un shu que igual íbamos a tener que enfrentar esta crisis, ¿o usted cree que detrás de las intervenciones, de las reformas, de la falta de pagos, de la falta de acuerdos y de diálogo, hay un interés o hay un propósito de si se quiere, incitar esta crisis, de invitar a que la crisis ocurra para después tener un nuevo sistema de salud de ceros? Pues mire, Esa teoría... Es decir, uno se queda inquieto con unas declaraciones que hicieron varios funcionarios. Hace 3 años, la entonces ministra Corcho lo dijo públicamente. Hay que hacer evidente la crisis. Explícita. Hay ¿no? que hacerla explícita para justificar la reforma y para explicar una reforma. Pero en ese mismo momento se estaba discutiendo el presupuesto del año siguiente, el presupuesto general de la Nación. Y ella adicionalmente dijo, el sistema de salud no necesita más plata. Eso que me están planteando no hay necesidad. Bueno, al final eso no se dio, pero fue un planteamiento de ella. Unos meses después está el famoso chuchuchú del presidente, que era más o menos lo mismo. Esto es como un dominó. Se golpea una y se van cayendo todas. Entonces, un segundo elemento. Y en abril de este año, más o menos, el ministro de Salud actual dijo en Neiva muy claramente, ahí las tenemos en la unidad de cuidado intensivo a las EPS para que pase la reforma. Entonces uno junta esas 3 y uno dice, hombre, ¿esto fue una crisis que debía darse o qué fue lo que pasó ahí? Sí. Y hoy estamos en estas circunstancias en donde, por el otro lado, este gobierno no ha escuchado a la Corte Constitucional, que más de una vez le ha dicho, esto hay que financiarlo bien. Se ha encontrado en desacato en varias oportunidades. Entonces, frente a este escenario, que es preocupante, todo lo que usted está señalando, doctor Galán, ¿qué pasa si sigue adelante la situación como está? Es decir, el sistema de salud puede colapsar, y si colapsa el sistema de salud, ¿qué podría pasarle a los pacientes? ¿Qué podría pasarle a la salud, a la vida de los pacientes que están viendo esto ahora? Dice, hace 3 meses no me dan el medicamento, las citas se me demoran. ¿Qué podría pasar si efectivamente se materializa ese shu del que hablaba el presidente? Hay una cosa cruel con los sistemas de salud. Si mañana hubiera un apagón en Colombia y el 50% del país se quedara sin luz, al día siguiente todo el país se levantaba y le exigía al gobierno que solucionara eso de manera inmediata. En el sistema de salud, así no se apaga un sistema de salud. Y eso es lo cruel. Lo cruel es que, de alguna manera, las personas se van acomodando a las circunstancias y a la situación. Entonces, las personas que no tienen acceso, pero tienen cierto grado de recursos, entonces
venden su carro, Se van a la prepagada. hipotecan su casa, la salud de su mamá necesita, bueno, o entran a una medicina prepagada o a un seguro voluntario, o simplemente se quedan condescendiendo con la enfermedad y conviven con ella, o se van a donde el indio amazónico, o hace otro tipo de no, buscando como alternativas. Y lo cruel de eso es que el deterioro es progresivo y van muriendo personas. Es decir, este no es un apagón que se da en un momento para otro, sino que se va dando a cuentagotas y por delante se va llevando la calidad de los servicios y por ende las vidas. Vea, El ejemplo muy corto, el sistema de salud inglés lo desfinanciaron desde el 2010 para acá. Después de que tenía un incremento del 6.7% anual en su presupuesto, lo bajaron al 1.2, 1.5% anual de crecimiento financiero. Y empezaron a incrementar sus listas de espera. Sí, Una cirugía de cadera a 12 meses. ya no a 2 meses, sino a 1 año, Pero el sistema no ha colapsado. porque siguen existiendo Exacto. servicios, pero se demoran más. Se demoran más y la gente se va para Francia que lo atiendan. Y en esta situación, y sobre todo de cara a doctor Galán, que se vienen unas elecciones el próximo año, ¿usted cree que el daño es irreversible o cuál debería ser una medida inmediata, muy brevemente? ¿Cuál es esa medida inmediata que debería asumir un gobierno, suponiendo que sea de una bandera distinta, para frenar esta crisis, si es que esta crisis ya no es irreversible? No, mira, el sistema de salud lo ha demostrado, es muy resiliente. Es un sistema de salud resiliente. Primero. Segundo, hay un logro muy importante y es el capital humano que el sistema de salud ha desarrollado en estos 30 años. El conocimiento, la expertise, digamos, las capacidades de ese talento humano que tenemos, no solamente en el operativo, sino en lo administrativo y el conocimiento de desarrollos del sistema de salud. Entonces, el próximo presidente o presidenta lo que debería asumir es un liderazgo muy claro de convocar al sector salud y generarle confianza, con una visión clara hacia dónde quiere ir, qué es lo que quiere hacer para recuperar el sistema de salud, cómo lo quiere hacer. Y estoy seguro que el sistema de salud colombiano le va a responder y va a contribuir a que hacia allá, pero necesitamos ese diálogo, esa escucha, esa capacidad de entendimiento con un liderazgo claro desde la presidencia y, por supuesto, también desde el ministerio. Dos mensajes además muy positivos, el tema de la resiliencia, pero sobre todo una resiliencia que esté enfocada a resolver ese problema que usted mencionaba, que era un problema de origen, que era el de la sostenibilidad, que según le entiendo no ha sido abordado ni en esta reforma ni fue resuelto en la del 2015. Ya ahora, para concluir en un minuto, en respuestas casi que de sí o no, doctor Galán, agradeciendo su presencia, yo quisiera hacerle un par de preguntas. Usted denunció la semana pasada la filtración de unos datos personales y clínicos por parte de la ADRES. ¿Eso fue un error involuntario o fue una situación grave, digamos, y delicada? Eso es grave. Gravísimo. Eso es grave porque está de por medio el habeas data y la protección de datos muy íntimos y privados de las personas. ¿Deberían desaparecer las EPS? El problema no es si hay o no hay EPS, el problema es si vamos a seguir con una función de gestión integral del riesgo y quién va a cumplir esa gestión integral del riesgo. Eso es algo muy técnico, pero es como si de la noche a la mañana dijéramos en una familia, la persona que se encarga de manejar y controlar el financiamiento del sistema va a desaparecer y le voy a entregar una tarjeta de crédito a cada uno de los miembros de la familia, vayan y gasten lo que quieran, que yo pago. Y finalmente, doctor Galán, quizás no esta, pero Colombia necesita una reforma a la salud. Yo creo que hay algunos aspectos que necesitan una reforma legal, pero muchos más, la mayoría, lo que necesita es mejor gestión, más administración
y un mejor liderazgo. Pues, doctor Galán, muchas gracias por haber participado esta noche para aclararle a toda nuestra audiencia sobre cuáles son esos principales retos del sector salud, pero también mandando un mensaje de optimismo frente a la resiliencia de nuestro sistema de salud y sobre todo frente a los retos que va a tener que asumir el próximo gobierno, sea cual sea su bandera. Muchas gracias, doctor Galán, por habernos acompañado aquí en Sin Corbata. No, muchas gracias a ustedes, Gary. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima emisión de Sin Corbata. Feliz noche.